¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Namaste. Hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido el primer taller de Ayurveda Sadhana y bueno, pues es un taller al que los alumnos que están matriculados. ¿Qué tal? Bienvenidos, Namaste. Hoy os quiero compartir una sesión resumen de lo que fue la primera jornada de Ayurveda Sadhana, el programa que estamos llevando a cabo a lo largo de 10 meses con diferentes talleres, un taller mensual y todo el trabajo de Sadhana que se da entre meses dependiendo de lo que cada participante va incorporando de Ayurveda en su vida diaria. Y para comenzar este resumen, qué más interesante que hablar de lo que es el concepto de Ayurveda. Vamos a definir Ayurveda desde su propia expresión, desde su propia palabra que lo define como conocimiento de vida, es decir, el conocimiento, la sabiduría que se requiere para vivir una vida plena y saludable. Ese es el concepto que se incorpora desde el sánscrito, ya que Ayur significa vida y Veda conocimiento. En función de eso, ¿qué es lo que estamos buscando a través de la Ayurveda? Bueno, pues a través de la Ayurveda lo que estamos buscando es integrar un trabajo con el cuerpo de manera tal que sea un complemento para nuestro desarrollo evolutivo, para nuestro desarrollo evolutivo transpersonal, trascendente, y que el cuerpo no sea una carga, es decir, que llevemos a nuestra vida una serie de hábitos saludables, una serie de prácticas que nos permita liberar al cuerpo de dolencias, de malestares, tratar de prevenir posibles enfermedades para que sea un acompañante, para que sea un vehículo y a partir de ahí yo pueda desarrollarme en mi máxima expresión a nivel espiritual y a nivel trascendente. Es, por lo tanto, una disciplina que acompaña al yoga, van de la mano, ya que mientras el yoga se dedica a darnos pautas, a hacer un trabajo de transformación desde el cuerpo, aquietando la mente, buscando especialmente la quietud de la mente y del discurso mental, Ayurveda nos va a proponer una serie de hábitos saludables complementarios para acompañar con nuestro cuerpo, con la buena salud de nuestro cuerpo, a ese trabajo de desarrollo espiritual y por lo tanto liberarnos de sufrimiento. ¿Cuáles son los principales conceptos de Ayurveda? ¿Cuáles son los principales fundamentos que vamos a llevar a cabo a través de todo este programa y que vamos a poner sobre todo en práctica para incorporar en nuestra vida diaria? Pues empezaremos por el primer concepto fundamental que está relacionado con las 3 gunas. ¿Qué son las 3 gunas? Pues vamos a repasarlo un poco más porque no sé si se ve desde ahí. Mucho mejor. Perfecto. Bien, pues las 3 gunas son 3 grandes niveles de energía, 3 estados de la energía que podemos encontrar en la naturaleza existente, en toda la vida que nos rodea, en todos los seres vivos, en todo lo que supone nuestra realidad, lo que nosotros conocemos. Está integrado por estas 3 grandes energías. 3 grandes energías que están en una constante danza y en un constante movimiento, siendo una de ellas, o podríamos decir que la primera de ellas, Sattva. Sattva es la energía en equilibrio, es ese primer estado de la energía donde podríamos definir que existe la mayor amplitud de conciencia. Sattva significa verdad y es ese estado de equilibrio a partir del cual toda la realidad se conforma. Es ese estado de equilibrio, de plena conciencia, de libre albedrío, como podríamos definir, porque en ese estado de máximo equilibrio no hay nada que nos pueda perturbar y sacar de ese estado de coherencia con nuestro ser, de ese estado de paz, de plenitud y satisfacción personal.
y por lo tanto de proyección espiritual. Otro estado sería Rajas, que es el movimiento. Ahora entraré a profundizar un poco más cada uno de ellos. Y Tamas, como la inercia. ¿Qué significa esto? Pues Rajas es ese fenómeno que pone en funcionamiento y en movimiento la realidad existente, pone en acción y de alguna manera es algo natural y necesario para que la realidad se exprese, ese movimiento, ese vaivén y ese devenir que hace que las cosas sucedan en nuestro entorno, que en nuestra vida vayan funcionando y se vayan accionando para desarrollar otros estados de energía. Tamas, la concretización, la concreción más material, esa parte tamásica o de inercia, que es el resultado generado tras el movimiento. Es decir, estas tres energías, pasando desde una más densa a la más sutil, de la más densa a la más sutil, nos vienen a definir toda la realidad que conocemos. Es decir, partimos de una situación de conciencia, de equilibrio, donde todo es paz, todo es armonía y no hay sufrimiento. Esa realidad comienza a moverse, a desplazarse, a generar transformaciones, a partir de las cuales, con esas transformaciones, esas acciones que serían un estado más rayásico, se degenera en una concreción, en una materia, en un resultado que es tamas, esa parte más tamásico. Podríamos verlo en la naturaleza, por ejemplo, si nos fijamos en una flor, en cualquier planta que conocemos, podríamos identificar estas tres grandes gunas. Tendríamos una parte más tamásica, más densa, más pesada, más profunda, que es la que de alguna manera nutre y regenera el alimento necesario para que la planta se desarrolle como tal. Tendríamos todos los procesos y movimientos que se generan a lo largo de las transformaciones que tienen lugar en esta planta, en sus tallos, en sus hojas, y que supondrían toda esa acción, transformación del aspecto más rayásico. Y por último tendríamos el aroma, la esencia, la vitalidad, aquello que nos transmite nuestra planta y que sería por lo tanto esa expresión más sádvica, su máxima expresión como resultado, como podríamos incluso definir, y a mí me gusta definirlo así y así lo siento, como la máxima expresión de la planta donde ella ya entrega su máxima función, su misión, que puede ser un aroma, si es una planta aromática, que puede ser el alimento que pueda suponer para otros seres y por lo tanto cumplir esa función de que otros seres cumplan la suya. ¿Sí? Entonces, estos tres estados que habitan en la naturaleza están en constante danza también dentro de nosotros, dentro de nuestro organismo y dentro de nuestra mente también. Constantemente estamos pasando de estados de más densos, más tamásicos, de ese estado más material de la existencia a algo más sátvico, más profundo y más relacionado con la conciencia. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos como parte de nuestra función en la vida, de nuestra misión en la vida, de nuestro desarrollo, en nuestra búsqueda del para qué está el llegar a esa transformación, a esa sutileza. Venimos de sattva, venimos de la luz, venimos de lo etérico y vamos hacia la luz. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues llevando en su justo equilibrio esta danza que nos lleva a ese estado más sádvico. Partimos de nuestra parte más tamásica y en digamos que cuando el ser está en ese estado tamásico, lo podemos definir desde, vamos a hablar
en todo momento de dos campos, el campo más material, más físico, que es el de nuestro cuerpo, y el plano más espiritual, el plano más trascendente y el plano psicoemocional, en el ámbito de la mente, de nuestra psicología y de las emociones. Entonces, cuando hablamos de nuestro estado sátvico, estamos hablando de ese estado de equilibrio, de paz, donde cuando yo me encuentro en ese estado de equilibrio, de conciencia, de libre albedrío, en el que no sufro ni tengo malestar por lo que ocurre dentro y fuera de mí, en ese estado de plena conciencia, si me viene la enfermedad podré adoptarla como un aprendizaje. Mi cuerpo me está reflejando por daños que he generado de manera anterior, por una alimentación inadecuada, por un sobreexceso con mi cuerpo, por diferentes circunstancias. Si he llevado mi cuerpo al estado de enfermedad de alguna manera por cuestiones ajenas que ni siquiera dependen de mí, yo puedo adoptar desde mi estado sátvico, desde mi estado de equilibrio, una visión de aprendizaje sobre la enfermedad y aprender del proceso, no buscar que se elimine rápidamente, sacármelo como sea, sino que voy a coger esa dolencia, ese malestar, ese desequilibrio que se ha generado y los tratamientos en los que yo incurra como un espacio de aprendizaje para experimentar, para identificar qué es lo que me ha llevado a ese estado desde la reflexión y poder aprender para evitar replicar los mismos hábitos en posteriores ocasiones. Sin embargo, cuando me encuentro, por ejemplo, en el estado rayásico, cuando estamos en ese estado estamos en la constante acción, es decir, nuestros sentidos están abiertos plenamente y están constantemente recibiendo información y el estado de rayas es la respuesta constante a esos estímulos, es la reacción. Es el no me paro ni siquiera a reflexionar, sino que según aparecen los estímulos externos, yo actúo, interactúo con ellos y estoy constantemente persiguiendo la satisfacción de mis sentidos y por lo tanto en busca de la satisfacción del deseo. Esto convierte el estado rayásico en un estado que es un sub y baja constante, ¿no? Estamos constantemente subiendo la escalera hacia el deseo, tratando de satisfacer nuestros sentidos y cuando llegamos a esa satisfacción de los sentidos y nos sentimos aparentemente plenos porque lo hemos conseguido, esa satisfacción de los sentidos es muy efímera porque tan pronto los he satisfecho vuelvo a sentirme de nuevo vacío y necesitando buscar de nuevo algo que satisfaga mis sentidos para volverme a sentir en plenitud. Por eso en el estado rayásico, que es un estado bastante habitual en Occidente, lo vivimos a menudo, estamos sobreestimulados por todo lo que nos llega y reaccionamos constantemente a cualquier estímulo, cualquier información que nos entra, es como que requiriese de inmediato nuestra reacción y por lo tanto nos ponemos en acción para satisfacer aquello que se me está demandando. Y en ese estado rayásico, mi cuerpo está... la información que me llega desde el cuerpo apenas la presto atención porque mi mente está en la constante satisfacción del deseo, está en los pensamientos, está en definir constantemente hacia dónde voy, redirigiendo mis pasos constantemente. Podríamos decir que Rayas vive en el futuro, estoy pendiente de qué es lo siguiente, cuál va a ser lo que está a continuación. No estoy en el presente, no estoy en mi estado de equilibrio, porque mi felicidad está siempre un poco más allá. Yo suelo explicar en los talleres que en el estado rayásico percibimos la felicidad como la búsqueda del arco iris. Siempre está un poco más allá, ¿no? Constantemente estamos en acción, estamos buscando y Rayas se mueve constantemente en el ando oyendo, estudiando, aprendiendo, accionando, constantemente su verbo está en acción,
como ser, ¿no? Porque es incapaz de encontrar ese estado de satisfacción total en el que todos sus sentidos se han satisfecho y por lo tanto se siente en paz y en tranquilidad. Entonces, la acción es necesaria, el movimiento es necesario, pero ¿en qué medida ese movimiento, esa satisfacción constante de nuestros sentidos por estímulo de lo externo no nos está dañando y nos está haciendo entrar en sufrimiento? Y lo que ocurre en el estado rayásico es que estoy tan absorto en mis pensamientos, tan absorto en intentar satisfacer los deseos de la mente, que estoy desapegado del cuerpo, hasta el punto que no percibo el dolor, me cuesta encontrar el dolor en el momento en el que ocurre, no estoy prestando atención a mi cuerpo y es únicamente cuando aquieto mis acciones, cuando me paro, cuando aflora el dolor, cuando aflora la enfermedad, porque hasta ese momento la adrenalina que he generado internamente, esa interacción constante por resolver, me ha impedido escuchar las señales del cuerpo y es en el momento en el que me aquieto, en el momento en el que me tranquilizo, que aflora ese malestar, esa dolencia, ese desequilibrio y ahí es donde le puedo prestar atención. En el otro extremo estaría el estado tamásico y en el estado tamásico lo que ocurre es todo lo contrario. El apego al cuerpo es tal que es nuestro gran vehículo para toda la información. Nos apegamos tremendamente a lo material y nos apegamos tanto a lo material que en ese estado somos incapaces de conectar con las emociones, ni las mías ni con las de los demás. En ese caso en el que estoy completamente apegado a lo material y lo que más me preocupa es la satisfacción de lo material y tener lo material cubierto, ahí acumulo dolor, sufrimiento al que ni siquiera le quiero prestar atención. Porque digamos que al no escuchar las emociones en su momento adecuado, al no dar salida a las emociones, las voy reteniendo dentro de mí. Y cuando hago daño a los demás ni siquiera soy consciente de ello. Puede que les esté dañando, pero no observo tampoco esas emociones de dolor. Con lo cual, todo ese daño que me estoy haciendo a mí mismo, que puedo estar haciendo a los demás, es un cúmulo que está dentro de mí y al que de alguna forma procuro no dar salida. Y es a través del cuerpo que se me puede expresar todo ese cúmulo de dolor, de sufrimiento en un momento dado e írseme representando a través de las dolencias, ¿no? Y cuando aparecen en el cuerpo es cuando es necesaria la intervención, es el tratar de resolver a través del cuerpo en el momento que ya está ahí la enfermedad, el desequilibrio o la dolencia. Entonces, a nuestro nivel, al nivel del desarrollo espiritual del ser humano, nuestra misión de alguna manera está en tratar de alcanzar ese estado sátvico, es decir, de trascender incluso el cuerpo, trascender el deseo y llegar a nuestro máximo estado de equilibrio, porque si esta danza es necesaria en la naturaleza para que todo exista, nosotros como seres conscientes, y es lo que más nos define y nos diferencia del resto de los seres vivos, nuestra carrera de desarrollo personal espiritual está en trascenderlo para llegar al estado de máxima consciencia o estado de libre albedrío. Entonces, estas tres gunas o estos tres estados de la energía los podemos encontrar en la naturaleza o elementos. El elemento más sutil, que sería el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Volviendo de nuevo
a una definición de los estados de la energía. Nuevamente nos encontramos diferentes estados, que es desde lo más denso a lo más sutil, y si nos quedásemos únicamente con los tres del centro, volveríamos a un estado más sólido, a un estado más etérico, relacionándolo igualmente con las tres gunas. Pero en la naturaleza nos podemos encontrar estos 5 elementos. Luego ya veremos que están emparejados de determinada manera dentro de nuestro organismo. Y estos 5 elementos son los que conforman todo lo que existe. Y por lo tanto podríamos definir que estas 3 gunas las podemos encontrar igualmente en todo lo que existe. Si nosotros comparamos, por ejemplo, un átomo de oxígeno con un átomo de hierro, por ejemplo, nos podríamos dar cuenta de que la gran diferencia de la partícula de oxígeno con la partícula de hierro únicamente radica en la cantidad de protones, neutrones y electrones. Estaríamos hablando, por lo tanto, de un estado más neutro, un estado más en acción y un estado más tamásico, neutrones, electrones y protones. Por lo tanto, algo que a priori pareciera que es completamente diferente cuando pensamos en el oxígeno, cuando pensamos en el hierro, resulta que tienen mucho más en común de lo que parece. Y lo que desde el conocimiento védico nos han traducido en estas 3 gunas, desde el ámbito científico, estamos hablando de conceptos muy similares. Por lo tanto, estos 5 elementos, que los podemos encontrar en todos los ámbitos, si nosotros los emparejamos de la siguiente manera, nos volveríamos a encontrar también con estos estados de la energía: agua y tierra, agua y fuego, y aire y éter, teniendo como la combinación de tierra y agua la parte más tamásica, más densa, la que genera movimiento y que podemos observar como una energía de movimiento sería una combinación del agua y el fuego, y el éter y el aire serían lo más parecido al estado etérico, ¿no? Al más sutil. Y desde esta perspectiva, si nosotros observamos los 5 elementos, podemos darnos cuenta de que igualmente nosotros percibimos todo lo que existe precisamente a través de 5 sentidos, que son los que nos hacen interrelacionar con todo lo que nos rodea. Y desde esa perspectiva tendríamos, vamos a colocarlo desde aquí, que la tierra la podríamos relacionar con nuestro sentido del olfato, el agua con el gusto, el fuego con la vista, con la luz, el aire con el tacto, con el movimiento del tacto de nuestra piel, y el éter con lo que consideramos necesario para que el sonido se propague y nosotros podamos recibirlo. Podríamos profundizar más en esto, pero como lo haremos en próximos talleres, simplemente nos quedaremos con la imagen de que si estoy distinguiendo 5 estados de la energía y no únicamente 3, tiene que ver con que yo tengo 5 antenas receptoras, tengo 5 sentidos a partir de los cuales recibo toda la información. Yo recibo la información desde el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto, y a partir de aquí yo me conformo una imagen de la realidad que me rodea, es decir, todo lo que me rodea, que transmite información, va a formar parte de mí. Y va a formar parte de mí porque tengo estas 5 antenas receptoras que me permiten captar toda esta información en estos 5 estados diferentes de la energía, en este amplio espectro. Y de esa manera, si yo, por ejemplo, estoy hablando de alimentos, voy a integrar una gran información desde esos 5 sentidos del alimento, y va a formar el alimento parte de mí con toda esa información. Pero si yo estoy hablando
Y ahí, por ejemplo, estaríamos hablando, por ejemplo, de sentido sobre todo del gusto, pero si yo hablo, por ejemplo, de la información que me llega de referente a noticias, publicaciones, artículos que leo, mi propio run run mental y el pensamiento, me están llegando palabras que también van a formar parte de mí, porque también forman parte de esa información que soy capaz de captar a través de mis 5 sentidos. Entonces, toda esta información que hemos venido dotados de 5 sentidos para poder recogerla dentro de nuestro organismo, se va a diferenciar en 3 grandes doshas que van a definir cómo es la energía dentro de mí, cómo se mueve la energía dentro de mí, y encontraríamos de nuevo 3 biotipos de movilización de la energía dentro de nosotros: Vata, Pitta y Kapha, que nos recordaría nuevamente a las 3 grandes gunas. Estas existen en todo lo que nos rodea, en el universo, y las doshas cuando nos referimos a los seres humanos, pero que finalmente no es más que la transformación de la información de estos 5 elementos que entra por nuestros 5 sentidos y que van a definir nuestra personalidad y nuestra constitución biológica, porque según entra toda esa información va a conformar un estado del ser. Y este ser, que puede estar en equilibrio o en desequilibrio, es el que Ayurveda nos va a tratar de dar pautas para poder regularlo. Kapha, por ejemplo, tiende a tener un estado más bien tamásico, y Pitta y Vata un estado más bien rayásico. Vata y Pitta, bueno, Tamas también entraría en Kapha, porque como decíamos antes, el estado rayásico pasa de un estado de deseo, de acción, de movimiento, a un estado en el que cuando encuentra que aquello que ha conseguido no le satisface, se hunde en la depresión, se hunde en el sufrimiento, y ese estado sería más parecido al tamásico. En las 3 dosas nos encontramos perfiles de constitución, bien sea Vata, Pitta o Kapha, que sería un emparejamiento. Kapha lo relacionaríamos con agua y tierra, Pitta con agua y fuego, Vata con éter y aire, ¿vale? Voy a señalar así, no sé si lo veis bien desde ahí. Vale. Entonces, cuando yo tengo una fisiología más predominantemente Kapha, tengo una fisiología en la que me siento muy apegado a lo material, muy apegado al cuerpo, en el que en ocasiones pues siento necesidad de hacer cúmulo de alimento y me cuesta soltar. Entonces se genera bueno, pues un fenómeno que tiene más que ver con la obesidad, por ejemplo, podría ser, o estructuras fuertes. Todos ellos pueden estar en equilibrio, y esa es su búsqueda, la búsqueda del equilibrio de su estado sátvico, porque como vamos a ver después, cada uno de ellos en equilibrio tiene su propia función y su propia misión también. Entonces, desde esta fisiología en la que a nivel físico puedo tener unos huesos fuertes, una estructura prominente, también a nivel mental y psicoemocional soy una persona pues que le cuesta poner acción, es una persona a la que le cuesta el cambio, que le cuesta el movimiento, más apegada a sus costumbres, a su forma de estar, con falta de energía para poner acción, para poner en marcha. Sin embargo, Pitta es todo lo contrario, es constantemente acción, es la mezcla de fuego y de agua, es constante transformación. Si Kapha hemos dicho que es tierra y agua, podemos ver que las cualidades de tierra y de agua son cualidades que tengan que ver conmigo como personalidad. ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo es el agua? Si nosotros observamos la tierra, vemos que
que es fuerte, que es dura, que es rugosa. Y si observamos el agua, no el agua en movimiento, ojo, sino el agua que podemos encontrar en un estanque, en una balsa, en un cuenco, el agua en quietud es fría, es húmeda. Y cuando nos referimos a pita, a esa mezcla de fuego y agua, sí encontramos una parte de agua, de líquido, de untuosidad, pero incendiada con el fuego lo convertiríamos en lo que podría ser algo parecido a un aceite hirviendo o la lava, es decir, la fuerza y la energía del movimiento, de la acción, pero con densidad, con cierta agresividad, entre comillas, ¿no? Y Vata sería el resultado de éter y de aire, en el sentido de que Vata es una fisiología con mucho más espacio y en constante movimiento, el movimiento por el movimiento. Si Pita se mueve por una acción, por objetivo, es como esa lava del volcán que llegar va a llegar al final, ¿no? Empieza a mover y va a llegar hasta donde tenga que llegar. Vata es como el aire, es el movimiento en cualquier dirección y en cualquier momento. Entonces, estas tres dosas, que las podemos encontrar a nivel de nuestra fisiología, ocupando nuestras diferentes funciones vitales, y son las tres altamente necesarias, porque Kapha da lugar a nuestras estructuras más sólidas, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros tendones, la grasa. Pita da lugar a las transformaciones internas, transformaciones celulares, transformaciones de todo tipo, orgánicas, digestivas, etc. Y Vata va a tener que ver con los movimientos, el movimiento sanguíneo, el movimiento del pálpito del corazón, todo tipo de movimientos, con lo cual, siendo las tres necesarias, si no están en equilibrio, tenderemos a desarrollar un desequilibrio más pronunciado hacia una de ellas, Vata, Pita o Kapha, y eso se observará en nuestro cuerpo. Si tenemos una abundancia de Kapha, por ejemplo, como decía antes, podemos presentar sobrepeso, mientras que si yo tengo un exceso de actividad de Pita, puedo tener a lo mejor acidez de estómago, y si tengo un exceso de Vata dentro de mi constitución, puedo presentar, por ejemplo, gases intestinales por exceso de viento, por exceso de movimiento. Entonces, esto que a nivel fisiológico lo podemos observar, también nos ocurre a nivel mental. A nivel mental, nuestro Kapha está definiendo, como os decía, una personalidad quizás más apegada, y podemos experimentar Kapha cuando nos sentimos lentos en nuestra forma de pensar, cuando nos sentimos apegados, cuando nos sentimos como en depresión, como con falta de energía, con falta de vitalidad, entristecidos. Podemos sentir Pita cuando estamos en ese movimiento constante, en esa agitación constante de actuar para conseguir algo, para satisfacer algo, en el estrés permanente. Y puedo sentir Vata en ese movimiento, movimiento por el movimiento, cuando me cuesta mantenerme en la quietud. Cualquier fenómeno que observo en el exterior me estimula y voy a por ello, pero ni siquiera me planteo si llego o no, porque si por el camino me aparece algo que me resulte en ese momento más interesante, en cualquier momento cambio de dirección. Y todos ellos, estando en equilibrio dentro de nuestro ser, también nos van a ayudar, perdonad,
Bien, pues como os decía, venimos con una constitución de equilibrio, que es nuestro Prakriti, y es una combinación de estos tres estados de la energía dentro de nosotros. Y este Prakriti comienza a desequilibrarse, podríamos decir, a medida que van entrando en nosotros creencias, pensamientos, mandatos externos de nuestros padres, de nuestro entorno, todas las personas con las que interrelacionamos, por todo lo que observamos, por las experiencias que vamos viviendo. Y es ahí cuando en ese desequilibrio que se empieza a generar empezamos a entrar en sufrimiento. ¿Por qué? Porque es a partir de nuestro desarrollo del ego, a partir de que empiezo a desarrollar mi apego a mi forma de ser, a lo que me va constituyendo, todo aquello que me aleja o me separa de lo que yo deseo, de lo que yo a lo que me apego, me va a generar ese sufrimiento, porque constantemente voy a tratar de completar lo que considero que me falta. Y finalmente, la recuperación de ese equilibrio es lo que se va a convertir en mi búsqueda espiritual a lo largo de toda nuestra vida. Y si nosotros, a través de la Ayurveda y de las diferentes prácticas como el yoga, puedo retornar a mi estado de equilibrio, podría observar de que cada uno de estos tres estados de la energía en equilibrio puede expresarse en un nivel completamente sátvico. Si yo, por ejemplo, tengo una constitución predominantemente kapha, en un estado de equilibrio dota de estructura, de organización, de servicio que puede sostener a una sociedad, y desde ahí puedo desarrollar una importante misión de vida sádvica. Yo puedo desarrollar mi misión de sostén, y en ocasiones no es necesario tener una gran misión como que tengo que sostener una comunidad completa o tengo que formar parte de un equipo concreto que organice determinadas actividades. Puedo llevar a cabo ese sostén, ese servicio en mi entorno familiar. O puedo llevarlo cuando, por ejemplo, estoy esperando en una fila en un supermercado y prestar atención a las personas que están en esa fila, dejar pasar a otra persona que a lo mejor lleva menos alimentos que yo. Es decir, puedo llevar ese estado de kapha, de sostén, de servicio a cualquier ámbito de mi vida, y eso en sí mismo ya es misión de vida. Si, por ejemplo, tengo una constitución más tendente hacia pitta, y pitta es, como decíamos, el movimiento llevado a cabo por el deseo, por la satisfacción de esos sentidos para conseguir algo, en un estado de equilibrio sería el liderazgo, el conseguir el objetivo. Y podemos llevarlo a un estado muy sádvico teniendo en cuenta que el objetivo que persiga pitta tiene que ser la acción llevada con amor, sin arrastrar con esa acción dolencias, daños ajenos, daños del entorno. Es decir, llevando a la acción con amor, pitta puede conseguir objetivos para sí mismo, para la comunidad, y en un estado completamente sátvico. Incluso puede inspirar a los demás desde ese liderazgo que puede llevar a cabo. Si tenemos una constitución más tendente a vata, vata es la presencia y vata es la comunicación. Fijaros qué espacio más hermoso para el desarrollo de vata, el comunicar desde el amor. Y el comunicar y el transmitir desde la inspiración, el movimiento, el accionar en comunidad y en consenso, en la difusión del amor. Llevar el amor a cualquier lugar y en cualquier momento, persona, situación. Entonces, como estáis pudiendo observar, es la transformación de lo más denso a lo más sutil, siendo de lo más denso nuestra parte más apegada, lo que nuestro ego, nuestros miedos, y nuestra parte más sutil, más luminosa, el amor. Y es movernos desde el miedo al amor. Ese es todo el recorrido, y tenemos mucha información que la naturaleza nos da para poder realizar todo ese tránsito.
¿Y cómo nos va a ayudar Ayurveda? Pues Ayurveda, como os decía, nos va a ayudar en la propuesta de una serie de hábitos saludables que nos van a permitir que nuestro cuerpo no sea un lastre para ese desarrollo trascendente. Y el último concepto que os voy a compartir hoy y que es tan importante en Ayurveda es, y lo voy a poner en rojo, el Agni, el fuego transformador, nuestro fuego interno. Tenemos en el cuerpo 3 grandes fogones, uno en el estómago, el corazón y nuestro cerebro. Podemos sintetizar en uno más fisiológico y uno más a nivel etérico, mental, psicoemocional. Nuestro fuego digestivo es el que va a encargarse de las transformaciones de todos los alimentos y de todo lo que entra en nuestro cuerpo en general. Entonces, cuando nosotros tenemos un Agni fuerte y nuestro Agni digestivo funciona correctamente, todo lo que entra del exterior se va a poder convertir en nutrientes beneficiosos para nuestro cuerpo y va a discernir, va a eliminar aquello que no lo es, aquello que no son nutrientes, lo va a expulsar al exterior y por lo tanto no se va a acumular en nuestro cuerpo en forma de dolencias principalmente. Y además esos nutrientes que es capaz de absorber lo va a llevar allí donde nuestro cuerpo necesita, previniendo la enfermedad, el desequilibrio o la dolencia. Y este Agni que podemos identificar a nivel digestivo y que nos va a ayudar a que nuestro cuerpo permanezca sano, también lo encontramos a nivel mental, nuestro Buddhi, nuestra capacidad de discernimiento, y esa es la que nos diferencia de otros seres vivos, nuestra capacidad de identificar lo que nos es saludable de lo que no lo es, lo que nos es beneficioso de lo que nos puede resultar perjudicial. Y es en este Buddhi, en este fuego, en donde nosotros podemos accionar y podemos identificar qué de todo lo que estoy recibiendo me va a beneficiar en mi desarrollo espiritual o qué me va a alejar. Es decir, qué es lo que me acerca al amor o qué es lo que me aleja y me lleva al miedo y al sufrimiento. Porque, como os decía desde el inicio, todo este trabajo, todo este desarrollo en el que nos acompaña la Ayurveda está enfocado a conseguir nuestro estado más sátvico, nuestro estado de plena conciencia, allí donde nos encontraremos libres de sufrimiento. Por lo tanto, y ya para terminar, si Tamas hemos dicho que nos llevaba a un estado en el que estábamos completamente apegados al cuerpo, tanto que nos distanciábamos de las emociones y por lo tanto estábamos en un estado de separación. Si en rayas nos encontramos en la frustración constante porque intentamos satisfacer los sentidos, nuestro estado está en fragmentación, está roto, está desperdigado, atraído por todo lo que recibe. En la unión, en la conciencia, en la coherencia, me estoy en el estado de plenitud y tranquilidad y por lo tanto ese en sí misma es el máximo estado de desarrollo hacia el que puedo llegar. Y Ayurveda me va a prestar esas herramientas, esos recursos para poder acompañar a través de mi cuerpo ese estado evolutivo. Y otras disciplinas como el yoga, la meditación, etcétera, me van a ayudar a nivel de aquietar ese fuego mental para poder encontrarme en el estado de equilibrio. Bueno, espero que os haya resultado útil, que os haya resultado práctico y que lo podáis poner en marcha en la medida de vuestras posibilidades. Que lo identifiquéis y, como digo siempre, la mejor forma de vivir Ayurveda es observarla y es entrar en el espacio de la experiencia a través de la observación, siendo cada vez más conscientes de lo que ocurre. Y cuando empezamos a entender cómo se mueve la naturaleza y cómo se mueve todo dentro de mí, desde ahí puedo elegir y ya no reaccionar, sino darle respuesta. Muchas gracias por vuestra atención, que tengáis un feliz día. Namaste.